¿Cuál es el factor principal por el que los niños sufren violencia en sus hogares? Pues las niñas y los niños se enfrentan a un mundo hecho por personas adultas y para personas adultas. Y a esto se le conoce como adultocentrismo. Métrica. Vamos a seguirle mi hielo. Nadie nos va a presentar una entrevista con Andrea Cárdenas sobre los derechos de las niñas y los niños. Acompáñanos para saber más de este tema. Hola, ¿qué tal? Continuamos más de Métrica Radio. Yo soy Nadia América Salas Ruiz, tengo la edad de 14 años y es para mí un gusto poder realizarle esta entrevista a la licenciada Andrea Cárdenas. Licenciada, me gustaría que se presentara para que nuestros radioescuchas la conozcan y entren más en contexto en esta entrevista. Hola Nadia, mi nombre, como ya lo mencionaste, es Andrea. Soy hermana de Santiago, que tiene 11 años, de Gio, que tiene 21. Yo tengo 26 años, soy la más grande de mis hermanos. De formación profesional, pues soy psicóloga y y también escritora. Y me dedico a acompañar a niñas y niños en situaciones de violencia política por violencias machistas y violencias estructurales. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Comenzamos con esta entrevista. ¿Cuál es el factor principal por el que los niños sufren violencia en sus hogares? Ok, bueno, pues las niñas y los niños se enfrentan a más retos que nos enfrentamos las personas adultas, que a veces podemos ser pues más vulnerables a vivir violencia, porque se enfrentan a un mundo hecho por personas adultas y para personas adultas. Y a esto se le conoce como adultocentrismo. Entonces, es muy frecuente que ellas y ellos vivan más violencia y es también como más difícil detectar cuando las niñas y los niños viven violencia, pues porque quedan totalmente bajo la responsabilidad de sus cuidadoras y cuidadores. Entonces, pues muchas veces ellas y ellos no tienen la oportunidad de acceder a instituciones o a personas que les protejan, pues porque se desconoce sobre sus derechos. Perfecto, me parece algo muy lamentable, pues la violencia sufrida durante la infancia y la adolescencia, te afecta mucho tu salud mental y tu bienestar. Ahora en esta contingencia causada por la pandemia de COVID-19, han incrementado los casos de niñas, niños y adolescentes violentados en sus hogares. Pues mira, ahorita tengo acá a la mano unas cifras que son pues oficiales, ¿no? Pero tenemos que saber que muchas veces esas cifras pues no corresponden a la realidad, porque muchas personas no tienen el acceso a denunciar o por la impunidad, o sea, porque no se hace justicia, pues las personas no creemos en el sistema de justicia y no denunciamos. Pero en lo que va del año dice que hay 279 víctimas de niñas y niños. Y respondiendo a tu pregunta sobre si creo que hay más violencia hacia las infancias, pues yo creo que más bien lo que nos deja ver el COVID es más las desigualdades sociales. O sea, que creo que la violencia puede ser igual de desgarradora, igual de brutal, pero que ahora dentro de la pandemia pues es más clara para las personas, pues porque se desarrolla dentro de la casa, de lo que consideramos como un lugar privado. Uh-huh. Y pues la violencia se considera eso, ¿no? Como un asunto privado en lo que no nos debemos de meter las demás personas, o que si las cuidadoras o los cuidadores les pegan, pues es como una forma, ¿no?, de crianza.
Ujú. Entonces, es más invisible. Sí, claro, y me parece una situación muy difícil porque me imagino que en estos momentos debió de haber sido un, un claro ejemplo de disfrutar a sus hijos, puesto que en los momentos de la antigua normalidad, cuando no existía esta pandemia, casi no se convivía en la familia por motivos de que los padres o tutores estaban trabajando y en las noches nada más llegaban a sus casas a poder descansar y casi no ponían atención a sus descendientes. Me parece algo muy lamentable y muy triste. Escucho, es que creo que tienes mucha razón en eso que nos compartes, ¿no? Porque muchas veces, y más acá en México, que las mamás suelen también trabajar, entonces ellas pues salen fuera de su casa y también los papás. Ujú. ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizas para ayudar a niñas, niños y adolescentes que sufren violencia en un entorno familiar? Ok, bueno, mira, creo que hay varias cosas de las que nos podemos apoyar, ¿no? Porque justo es bien complicado como depositar en los niños la responsabilidad y en las niñas de cuidarse. Como hace mucho, yo estaba muy chiquita, yo creo que tenía como tu edad. Había una campaña contra abuso sexual que se llamaba Cuéntale a quien más confianza le tengas, ¿no? Y se veía que un niño estaba siendo acosado y le decían al niño, no, no, es que le tienes que decir a tus papás, le tienes que decir a tus maestros. Y pues esa campaña fue muy exitosa en esos momentos, pero ahora pues yo le veo como muchas cosas cuestionables, porque deposita en las niñas y los niños la responsabilidad de frenar el abuso. Y Exacto. eso no es correcto, ¿no? O sea, eso incluso puede generar después, cuando las niñas y los niños pudieran llegar a ser sobrevivientes de abuso, pues generar en ellos sentimientos de culpa, cuando muchas veces el silencio es una forma en la que las niñas y los niños se protegen. Ujú. Entonces, es bien importante, por ejemplo, que hay espacios para que las personas adultas podamos y aprendamos a escuchar a las niñas y a los niños. Entonces, Exacto. creo que es más bien como responsabilidad de nosotras las personas adultas cuidarles a los niños, pero también es importante generar espacios psicoeducativos para las niñas y los niños donde ellas y ellos conozcan sobre sus derechos, donde ellas y ellos fomenten como este pensamiento crítico, donde se organicen con otras niñas y niños. Muy bien, y pues me imagino que es algo difícil el tener que intervenir en una unidad familiar para poder defender los derechos de niñas, niños y adolescentes y así erradicar la violencia por parte de sus padres, porque hay muchas veces en las que nosotros no estamos conscientes en el entorno que viven ellos y nosotros les queremos dar a conocer sus derechos y pues no saben cómo aplicarlos. Así es, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que justo desde esto que te platicaba ahorita, lo que los adultos le llamamos adultocentrismo, o sea, un mundo hecho por personas y para personas adultas, pues creemos que es fácil hablar, ¿no? O es fácil denunciar un abuso, o nos podemos imaginar que es fácil decir que la estoy pasando mal en mi casa, o con figuras tan importantes como a veces lo son la mamá, el papá, el abuelito, pero pues es importante que veamos que no es así, ¿no? Porque muchas veces las personas que abusan sexualmente de niños o que cometen maltrato infantil, pues suelen ser personas muy cercanas como estas personas, que se supone que deberían de estar seguras, seguros, protegidas y pues cuidadas, y no es así, como son los papás, los abuelitos. Entonces, sí es complicado.
O sea, incluso legalmente, cuando las personas tienen acceso a denunciar, porque no todas las personas tenemos acceso a denunciar, pues es muy complicado. Imagínate para un niño ir con un ministerio público, un juez y hablar sobre eso entre puras personas adultas. Entonces, por eso es importante que personas como yo, ¿no? Que somos psicólogas o compañeras que son abogadas, trabajadoras sociales, maestras, nos hagamos responsables de este cuidado, ¿no? Que tenemos que tener con la niñez, no solo si tenemos hijas o hijos. O sea, la niñez es una responsabilidad cívica como personas civiles. Muchísimas gracias, licenciada Andrea Cárdenas, por haber aceptado la entrevista. Me pareció muy interesante dar esta información a todas y todos los chihuahuenses que nos escuchan para que se den cuenta en el entorno que viven algunas niñas, niños y adolescentes, y así ellos puedan ayudar si conocen a alguien que se encuentra en una situación de violencia, ya que es algo que les afecta psicológicamente para el resto de sus vidas y no ayuda a que se puedan desenvolver adecuadamente. Gracias, nos vemos hasta la próxima y recuerden, los niños son como las estrellas, decía la Madre Teresa de Calcuta, nunca hay suficientes. Y es que los niños son sin duda lo más importante en una sociedad, ya que representan el presente y no el futuro. Hasta luego, que tengan una excelente tarde todos nuestros radioescuchas. Seguimos con más de Métrica Radio. Hasta luego.